Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 45 y Filosoando. Hoy estaremos hablando de una figura, de un pensador, que a lo mejor es conocido en los círculos más interesados en la historia, en la escritura, pero igual y se ha perdido un poco su crédito en el universo general, en las personas pues menos conocedoras a profundidad, y es una verdadera tragedia que esto sea así, ya que no se puede subestimar lo mucho que hoy en día le debemos a Boecio. No por nada, Boecio es de estas figuras que aparecen en el paraíso de la Divina Comedia de Dante, y es una inspiración constantemente citada de los estudiosos de Petrarca, de Boccaccio, cuyos nombres se parecen un poco. Pero antes de hablar de Boecio y de explicar por qué representa esta figura tan importante que debe ser reconocida, hay que hablar un poquito del contexto histórico, por supuesto. Después de la muerte de San Agustín, la filosofía entra en un punto extraño en Occidente, particularmente en Europa. Recordemos que durante la vida de San Agustín tuvimos la caída del Imperio Romano, y esta caída se vuelve después en la famosa división del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Esto lleva a un grado gigante de inestabilidad política y social, y lleva a que pasemos de este estado garante, entre comillas, de seguridad de instituciones a un mundo feudal, a un mundo en el cual el dueño de la tierra es el dueño de las leyes de su tierra, y no hay ningún organismo que supervise todas las interacciones que pueda haber entre estas figuras. Y básicamente hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. La población europea comienza a verse en pobreza, comienza a verse en falta de educación, se oculta mucho los medios de aprendizaje para lo que sería el plebeyo, y se entra, ahora sí bien, a lo que hoy en día podemos considerar la Edad Media. La Edad Media, que yo siento es un poco maltratada por la historia hoy en día. Normalmente se le tacha de una época en la que no pasó nada, y eso sencillamente no es verdad. Pero sin duda es una adolescencia incómoda en la historia entre el helenismo y el Renacimiento. Es evidentemente un momento en el que el enfoque humano se movió en otra dirección. Y a lo mejor la educación, y a lo mejor la academia, y a lo mejor la filosofía pasó a un segundo, un tercer, un cuarto plano. Hay gente que dice que esto es culpa de la iglesia, hay gente que dice que esto es culpa de factores económicos, hay gente que dice que es culpa de los alemanes. La realidad es que lo único que podemos saber es que es algo que sucedió. ¿Y qué creen? La iglesia a lo mejor tuvo una mano en eso, pero la iglesia toma un rol protagónico para nuestro interés en este punto de la historia. Si recuerdan los últimos episodios que hemos tenido de la patrística, que vaya, han sido como 10, a lo mejor, un poquito más, siempre parece haber esta tensión entre filosofía y teología, entre academia e iglesia. Pero también todos sabemos hoy en día que a través de la iglesia se conservó mucha información. Y de hecho, figuras como San Agustín, mucha gente lo considera Platón más Cristo, Santo Tomás es Aristóteles más Cristo, y así sucesivamente. No es muy claro cómo pasamos a ser la iglesia el oponente de la filosofía a ser su conservador. Bueno, hoy les vengo a decir que esto es en gran parte gracias a la figura de Boecio. Boecio, que se le llama el último romano, o el primer filósofo medieval, o el primer filósofo de la escolástica, o su epíteto más bonito, a lo mejor, el maestro de las definiciones. Boecio
Nace en el año 470 en Roma. Su verdadero nombre es Anicio Mancio Torcuato Severino Boecio, pero para los amigos Boecio. Su vida está muy bien registrada, tanto por su trabajo como por una biografía que fue escrita por su amigo, de nombre Casidoro. Y gracias a esto sabemos que Boecio estudió en Roma y muy joven fue a Atenas. Ahí estuvo casi 2 décadas, donde estudió literatura y filosofía griega. En el tiempo que él estaba en Atenas, también en Grecia, en Atenas, está sucediendo un nuevo eclecticismo. Recordemos que el eclecticismo es la toma de diferentes cosas y la unión de ellas mismas, a lo mejor no de una forma sincrética, orgánica, sino de una forma más forzosa, más forzada por la mano. Y particularmente el eclecticismo que estaba sucediendo en Atenas estaba centrado en el neoplatonismo. ¿Qué hace Boecio aquí? Bueno, imita a Cicerón y traslada todo el conocimiento griego, como puede, a su época. La transforma de tal forma que sea entendible por la cultura latina y eclesiástica sobre todo. Boecio fue parte esencial en la conservación y difusión de las ideas de Platón y de Aristóteles. Que a fin de cuentas, el neoplatonismo, y me perdonarán algunas personas por decir esto, es la síntesis entre Platón y Aristóteles. Regresando de Atenas, Boecio vuelve a Roma y ahí es hecho senador. Después se vuelve cónsul en Ravenna, que se había vuelto en un pequeño lugar donde seguía eh, conservándose la mentalidad romana helenística. Se casaría, pero sería acusado de traición por diferentes facciones dentro del cristianismo, por sus ideas de querer liberar a la Italia del movimiento gótico y se le acusó de brujo, de mago y fue condenado a muerte. Pero no antes de su muerte. Boecio estuvo en prisión y en prisión escribe su obra más importante, que no se puede subestimar lo importante que fue para la historia, que es conocido como la consolación de la filosofía. Este trabajo es una unión de todo lo que Boecio sabía, de todo lo que él pensaba, y está escrito en una bella conversación entre Boecio y la filosofía misma, en la cual él comienza a hablar de las ideas que trae Aristóteles, de Platón, de Cicerón, también de su teología, del rol de la fortuna de los estoicos. Junta todo en esta consolación, que bien se podría llamar consolidación. Y años después es esta obra la que permite que la escolástica pueda tener bases sobre las cuales pararse en el tema de hablar de filosofía. Boecio era increíblemente leído. Él tradujo a Aristóteles. De hecho, se le atribuye haber completado el trabajo de la lógica. También él fue quien tradujo y conservó el Fedón de Platón. Era un hombre que de no haber existido, probablemente Aristóteles y Platón no tendrían el rol en nuestra sociedad que tienen hoy en día. Otra cosa muy interesante de Boecio, antes de entrar en forma en su filosofía, es que él también tenía tratados teológicos, muy parecidos a San Agustín, pero no cruzaba temas. Cuando Boecio escribía sobre teología, hablaba de teología, y cuando escribía de filosofía, hablaba de filosofía. No tenía este cruce, por ejemplo, que tiene San Agustín, en el cual a veces es un poquito difícil decir, "Uy, esto es más religión, esto es más metafísica, ¿dónde está el corte?". Boecio nos hace el favor de separar sus obras por tema y de no cruzarlas.
Es la máxima representación de esta idea de que la unión de la filosofía y el cristianismo están en el cristiano. Ahora, antes de entrar a su filosofía en forma, recuerdan que al principio de este episodio dije que Boecio tenía un epíteto muy bello, que era el maestro de las definiciones. Bueno, esto es porque en sus escritos, en su consolación y en sus traducciones, Boecio definiría palabras con, valga la redundancia, definiciones que hoy en día se utilizan. Y a lo mejor son palabras que nosotros decimos, esto no es verdad, este término se ha estado utilizando desde la antigüedad. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sabemos eso? Lo leemos en traducciones, en consolidaciones, conocimiento. ¿Y quién escribió estas? Pues fue Boecio. Un par de las definiciones de Boecio que nos amablemente enlista Hugo García Salvatecchi son filosofía como amor a la sabiduría, beatitud como estado perfecto con la conjunción de todos los bienes, eternidad, interminable vida, completamente simultánea y con posesión perfecta, persona, substancia individual de naturaleza racional, ser y ente. Diverso es el ser y lo que es. Diversum est esse et id quod est. Esta es una frase directa de Boecio. ¿Cómo podríamos hoy tener este podcast sin las palabras filosofía, eternidad, persona, ser, ente? ¿Cómo Heidegger habría llegado al Dasein sin este paso? Por eso es que hoy vamos a dedicar el capítulo a hablar de la filosofía del maestro de las definiciones, Boecio. Al ser Boecio alguien apasionado por las definiciones, no es de sorprenderse que su forma de explicar muchos conceptos es a través de categorías, grupos y definiciones. Por ejemplo, Boecio divide la filosofía y la ciencia en general en dos grandes especies, las teóricas o especulativas y las prácticas o activas. Boecio, en las ciencias teóricas, habla de tres grandes grupos. La teología, que para él es la ciencia más alta. Las matemáticas, que a su vez se dividen en cuatro ramas. La aritmética, la geometría, la música y la astronomía, lo cual es una clara influencia de Pitágoras. Y la tercera categoría de las ciencias teóricas es la fisiología, que es el estudio de los seres naturales. A su vez, él da tres grupos para las ciencias prácticas. Y ojo a estos tres. La ética o monástica, que se basa en las acciones del individuo. La política, que habla del gobierno. Y la economía. Pero ¿cómo define él la economía? Pues como el régimen de la familia y de la casa. Cosa muy similar a lo que hizo Aristóteles en su momento. Ahora bien, como él le gusta separar las cosas, toma el concepto de las formas y la diversidad que hay en ellas y divide las ciencias que estudian las formas en las naturales, que es el estudio de las formas con materia, por lo que no puede separarse los cuerpos, las matemáticas, que es el estudio de las formas preter materiam, es decir, más allá de la materia, que son las formas incorpóreas e inmóviles, las imágenes de los seres, o si consideramos que él es un fuerte estudioso de Platón, las ideas, y finalmente, las ciencias y las formas de la teología, que es aquello que es sin materia, la sustancia divina. A la vez, estas tres clases de ciencia corresponden a lo razonable, a lo intelectual y a lo que él llama disciplinaliter. Lo podemos ver un poco
como si tomáramos la división tanto de Agustín como de Platón de las formas físicas del mundo terrenio y las ideas del mundo de las ideas. Y hay otro nivel más allá, que es el nivel divino. Pero el nivel divino ya no tiene materia. No es que vaya más allá de ella, que sencillamente ya no tiene materia. La siguiente categorización que haría Boecio, que es una clara influencia de la patrística, es la división de los seres. Para Boecio los seres tienen una jerarquía y están divididas en tres grandes sectores. El acto puro, que es sin mezcla de potencia, otra palabra definida por Boecio, son las realidades divinas, las formas puras sin materia. Esto comprende a Dios y a las almas separadas. Después tienen los actos con potencia, que son las formas de la materia, pero consideradas sin la materia. Y después los seres siempre en potencia, que es el número infinito que nunca llega al acto perfecto. Son las formas en la materia, tal como se encuentran en los cuerpos. Es decir, las tres categorías responden a las tres ciencias, que son el mundo físico, el mundo de las ideas y el mundo puro más allá de la materia. El siguiente tema a hablar de Boecio, que tiene mucho sentido si consideramos su trabajo de la traducción de Aristóteles, es la lógica. Y básicamente la forma en la que él establece la lógica es comentando a Aristóteles, pero interpretándolo a través de Platón, algo muy parecido a lo que sea Porfirio. Boecio se propone demostrar, como dice García Salvatecci, la imposibilidad que las ideas generales sean substancias, precisando que lo que es común a varios individuos, como la especie y el género, no puede ser un individuo. Los universales tampoco pueden ser simples nociones del espíritu, ya que un pensamiento sin objeto es pensamiento de nada. Se dice, por algunos autores, como Salvatecci, que haber olvidado esta división de Boecio es lo que lleva a el mal planteamiento de los universales en el tema del medievo. Como hablamos antes, y al ser un ecléctico influenciado también por Pitágoras, Boecio habla de la música. Y fue uno de los grandes teóricos de la música en su época, claramente influenciado por Pitágoras. Él habla de la música de las esferas celestes y de los elementos, una música cósmica. Y también habla de la música del hombre, que es visible con las proporciones de nuestro cuerpo y la vida. Y finalmente habla de la música instrumental. Si se dan cuenta, Boesio sigue este proceso de San Agustín de hacer categorías en tres, ¿no? ¿Puede ser esto una alusión a la Divina Trinidad? A lo mejor. O a lo mejor es una influencia inconsciente del momento histórico en el que estaba viviendo. Total, Boesio seguía siendo un humano. Algo que Boesio no podía separar y que es muy cercano a mi corazón es la mezcla o la constante involucración entre la filosofía y el poder político. Boesio dice que la filosofía está estrechamente vinculada con la actividad política y esto es una continuación del pensamiento griego. Él dice que Platón enseñó a los filósofos que tienen que encargarse del poder, que no deben dejar las riendas del gobierno a las manos de ciudadanos perversos, que sólo así se puede preservar de la catástrofe y de la ruina a la gente honrada. Y después, siendo más griego que cristiano, Boecio llega a admitir que, cito, solo una cosa seduce a las inteligencias superiores, no elevadas todavía a la cumbre de la perfección moral, y es la pasión de la gloria. Es el honor de haber prestado a la República los más relevantes servicios. Que si me preguntan a mí, parece una frase directamente sacada de Marco Aurelio, donde el filósofo debe servir al pueblo, y esa es su mayor virtud, ser una persona
que utiliza su conocimiento para el beneficio de todos, no solo de él. Y ojo aquí, no de Dios, de la población. Ahora, si quieres hablar de que la población es una creación de Dios, vale, podemos hacer eso sin ningún problema. En cuanto a antropología o estudio del humano, Boecio tiene dos grandes temas a tratar. El primero es el tema de la voluntad humana y el segundo es el concepto de la persona. En cuanto a la voluntad humana, Boecio intenta juntar dos ideas que teóricamente son imposibles de coexistir. La primera siendo la omnipotencia, omnisciencia y providencia universal de Dios, y la segunda siendo el libre albedrío, dado que, para Boecio, si Dios sabe, conoce y puede todo, y todo es una planeación de Él, ¿cómo puede entonces el pecado o la virtud ser responsabilidad de la voluntad de la persona? Cosa que es fundamental en la ética cristiana. Estrictamente hablando, Boecio no da una respuesta clara a este tema, pero reconoce que es un misterio a resolver e intenta apoyarse el concepto de la inteligencia humana para esto. Dice él que la capacidad de la libertad de actuar, de la voluntad, es gracias a la razón, a la capacidad que tenemos de razonar. Y que si razonamos bien, somos más libres. Y esto es porque Dios nos concedió la razón. Dios nos permite decidir entre lo que el cuerpo desea y lo que Dios quiere. Amar lo que Él ama o amar lo que el cuerpo quiere. No entra más profundidad en este tema. Ahora, esta es la parte brillante de Boesio. Él habla de la persona como concepto. Antes de Boesio, a lo mejor se hablaba del humano, del hombre, del individuo, pero no de la persona. ¿Y qué es la persona? Bueno, es una persona, una substancia individual de naturaleza racional. Es algo que existe por derecho propio y es perfectamente incomunicable desde el punto de vista ontológico. Él deja sentado algunas premisas que después se usarían en la escolástica de qué es la persona. Tenemos que entender que en su definición, el término substancia excluye a los accidentes. Es decir, una persona no es lo que le sucede. Una persona es lo que lo compone más puramente. Podemos decir un poco que esta idea sería tomada después por Ortega y Gasset, cuando dice que soy yo en mis circunstancias, pero tengo que cuidar mis circunstancias para cuidarme a mí. Mis circunstancias serían el accidente, pero yo soy quien cuida mis circunstancias. También hay que entender que cuando Boesio habla de algo individual, se refiere a algo singular, algo que existe una sola vez y no es repetido. Una persona para Boesio es un ente racional, único y pensante, que no se repite y que es responsable de su esencia. Puede tener accidentes, pero estos no lo definen. El concepto de persona es muy similar a lo que nosotros hoy en día hablaríamos de la identidad. Por último, para tocar un par de los temas de la religión, porque llegan a tocar la moral, Boesio habla de conceptos como la bondad, y más particular, se centra en el concepto del mal. Para Boesio, el mal no existe. Él dice que existen los malos y quien actúa mal, pero el mal como tal no existe. Para él, lo que existe es lo que guarda el orden y respeta la naturaleza y aquello que rechaza este orden. Para él, la facultad de cometer el crimen, de hacer el mal, no puede reducirse al bien, por lo que no es apetecible. Y como todo poder es apetecible, resulta que el poder hacer el mal no es verdaderamente poder. Una forma más fácil de verlo es
No hay algo en nosotros que nos lleve a hacer el mal. El mal es la negación del bien, pero no existe en sí misma. Es una forma muy inteligente de responder la pregunta de si Dios es perfecto y Dios es bueno, ¿por qué Dios entonces creó el mal? Para Boecio, Dios no crea el mal. El mal nada más es la falta de Dios. Por último, me gustaría mencionar su separación entre el concepto de providencia y destino. Yo creo que esto puede ser un poco en respuesta a Seneca. Él dice que la providencia es el plan divino de Dios y el destino es la regulación en el mundo físico del plan de Dios. Es decir, la providencia es lo que Dios quiere. El destino es lo que te va a suceder, bien hagas caso o no hagas caso. Entonces pueden coexistir el orden cósmico predeterminado por Dios y la libertad individual. Yo lo diría como podemos ver que Dios planea 10.000 caminos para ti. Tú decides cuál camino tomar. Y el punto final de ese camino es tu destino. La decisión es tuya. El destino es el resultado. La providencia es el plan completo. Es todo lo que puedo hacer. Hasta aquí llegamos con Boecio. Y entramos, ahora sí, a la escolástica. Al momento en el cual la iglesia se volvió este centro de aprendizaje y de conservación intelectual y académica. En Occidente, anden filosos. ¿Cómo creen ustedes que Platón, Aristóteles, definían la filosofía? Si hoy sabemos que la definición que tomamos de ellos es tomada de Boecio. Los leo. Nos vemos la próxima semana.